Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Agradecidos de estar aquí, de poder discutir y aprender de su palabra libremente, ¿verdad? Gracias, Señor, por la misericordia de hoy, Señor, y por la oportunidad que nos brindas de aprender más de tu palabra, Señor. Salmos 28:9 dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre, Señor. Meditemos en esta alabanza. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis Eso es así, hermanos. No importa la situación que estemos enfrentando, al levantar nuestras manos, Él está ahí, nos escucha y nos va a dar la respuesta en base a su voluntad. Pasamos ahora con la oración por la familia, por nuestra hermana Judith Rivera. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche calurosa, calurosa. Le agradecemos al Señor porque nos ha acompañado durante este día, ha estado con nosotros y continúa con nosotros en esta noche. Nos dice Efesios 6, del 1 al 4, sobre la familia. Hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante porque estos versículos centran la prosperidad, la felicidad y el buen desarrollo de la familia en la presencia del Señor y en el obedecer su palabra y sus mandamientos. Y en eso vamos a centrar nuestra oración esta noche. Nos presentamos delante del Señor. Padre Santo, Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias una vez más porque tú nos has acompañado durante este día, porque tú has estado con nosotros y te hemos sentido, Señor, en nuestras labores diarias, Padre. Este momento, Dios Todopoderoso, lo hemos apartado para estar delante de ti en tu presencia, Señor, aprendiendo más de tu palabra y pidiéndote, Señor, y presentándote, Padre, en oración, situaciones que nos aquejan y nos preocupan en este momento. Padre, la familia, que es la primera institución que tú has creado, Dios Todopoderoso, que es el sostén, Dios, de la sociedad, está, Señor, tan atacada, tan maltratada, Señor, donde es tan difícil criar a niños en estos tiempos, niños sanos de mente, Señor, de espíritu, Padre. Pero sabemos, Señor, que el problema principal es que hemos apartado tu presencia de nuestras familias, Señor. Hemos apartado la presencia de tu espíritu de nuestros hogares, Dios eterno. Y claro, Señor, si tú no estás allí, no hay manera de que todo vaya bien, Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos esta noche, Padre, que tú te hagas presente en cada hogar aquí representado, Dios Todopoderoso, que se sienta la presencia de tu Espíritu, Padre Santo, pero también en los hogares de todas aquellas personas que profesan, Señor, conocerte y reconocerte y aceptarte como Dios y Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia ilumine, Padre, que tu presencia le dé sabiduría y discernimiento a los padres de esta época para poder criar adecuadamente a sus hijos, Padre Santo, para que puedan transmitir tu conocimiento, tus enseñanzas, tus mandamientos, Dios Todopoderoso, y que a su vez esos niños puedan crecer, Señor, con esas enseñanzas en el corazón, Padre Santo, que le permita convertirse en personas de bien. Aunque sabemos que la sociedad en la que vivimos, Señor, cada día declina más, Señor. Pero aún tenemos la esperanza de tu palabra, Señor. Aún tu luz nos puede iluminar, Padre Santo, y poner en cada familia, Dios, lo necesario para poder sobrevivir, Señor, para que tu presencia esté allí, para que nuestros niños puedan crecer como adultos sanos de mente, espíritu, Señor. Que puedan, Señor, en su diario vivir, en su desarrollo, poder reflejar tus enseñanzas y poderlas transmitir a otros, Señor. Te pedimos, Señor, por la unidad familiar, que cuando tu espíritu, Señor, habita en cada hogar, las discusiones, las contiendas, Señor, aquellas cosas negativas se van y la familia puede funcionar en armonía, puede disentir, Señor, sin crear enemigos dentro del mismo seno familiar, Padre Santo. También te pedimos por fortaleza, por paz y por consuelo para las familias que están pasando por procesos de luto, Señor, por diagnósticos no favorecedores, Padre Santo, pero sabemos que aún en esas situaciones tú estás allí, Señor, y que esas situaciones sirvan para unir más a la familia, Dios Todopoderoso, que no las separe, al contrario, que esos lazos de hermandad y de unidad se vuelvan más fuertes, Dios, y que puedan ver que aún en el sufrimiento se puede tener bendición, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Judith. Oramos ahora por Puerto Rico, por todas las dificultades que estamos presentando, todas las crisis que presenta nuestro país y el mundo entero. Pedimos a nuestra hermana Arsenia que ore por nuestra isla. Arsenia, por favor.
Amén, amén. Aquí estamos en nombre del Señor. Que siga dirigiendo nuestros pensamientos y nuestras vidas. Y en esa transformación que está haciendo en nosotros, que cada día nos dé ese anhelo de estar en oración y de servirle a la humanidad. El Salmo 28, 6, 9 dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, en mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales por siempre. Amén. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y Padre nuestro amoroso, Señor, que nos da vida en el poder de tu gracia salvadora. Dios de la eternidad, proclamador de las bienaventuranzas, llave para la buena convivencia, leyes de tu reino espiritual. Postrado ante tu divina presencia, oh Dios, traemos nuestras peticiones. Padre amado, gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que tú estás ahí. Gracias por tu obra salvadora, que te ocupaste de nuestro sentido, de nuestro lamento, de nuestro desamparo cuando estábamos atados al pecado. Y ocupaste nuestro lugar en la cruz para redimirnos. Diste tu vida por todos nosotros, Señor. Gracias porque tú nos hiciste tus hijos. Tú llamas a tu pueblo, mi pueblo, para que nosotros te llamemos a ti, mi Padre. Pero nos mandaste, Señor, a proclamar tu evangelio de misericordia, de perdón y de consuelo. Bendito Dios, tú siempre nos estás hablando a través de tu Santo Espíritu y nos convoca cada minuto de nuestras vidas, luego de haberte conocido y de saber y reconocer, Señor, el gran amor que tú tienes a esta humanidad creada por ti. Y tu Santo Espíritu nos convoca porque hay angustia ante lo que se está viviendo, oh Dios. Estamos en medio de una sociedad y un mundo que está gimiendo. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tú dices, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y estamos ante ti como aquellos hombres y mujeres intercesores ante tu trono, Señor. Y depositamos estas peticiones porque tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú estás por encima de toda autoridad, como soberano que eres, sobre toda autoridad terrenal. Sabemos que tu mirada está puesta en esta isla del Cordero, la cual tú amas, Señor. Presentamos el alza de la criminalidad, Señor, la inseguridad con que se está viviendo. Te presentamos la vulnerabilidad de las diferentes situaciones y los problemas, el alza de la criminalidad, el maltrato, el abuso infantil, sexual, llegando al extremo de asesinatos, oh Dios. Te presentamos a la mujer, aquella que tanto como a los niños y a ella tú viniste a enseñarnos, Señor, que tú eres el Dios de amor y reivindicaste cuando dijiste, dejad los niños, venid a mí, y cuando a la mujer la pusiste como una proclamadora de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que esta prepotencia que hay, Padre, cese, que podamos entender que tú eres el Dios de la misericordia y que tú tienes tu cetro
como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú triunfaste en la cruz, oh Dios, y el mal no va a prevalecer. No va a prevalecer sobre el bien, Señor. Tú conoces todas las dificultades que estamos pasando, oh Dios, y que estamos confrontando. Así, oh Dios, que te dejamos todas estas peticiones, Señor, la salud mental, que es el resultado de todo lo que se ha vivido y se está viviendo, Señor. Ayúdanos cada día que nuestra mente sea renovada en tu espíritu y que esta humanidad doliente, oh Dios, pueda ver la luz que tú eres, Señor. Ilumina nuestras almas y ayúdanos, Señor, a llevar esa luz a las demás personas que están buscando con sus pensamientos cómo van a poder salir adelante con todo lo que se está viviendo. Así, Señor, que esa fe se aumente y que veamos en ti, en tu obra salvadora, que consumado está, que todo está hecho, oh Dios, porque así que tenemos que vivir con esa fe puesta en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el antídoto, tu palabra es el antídoto ante todo mal. Y confiamos en tu justicia, oh Dios. Esperamos, Señor, que nuestra oración, cada día, nuestras oraciones sean de una magnitud que arrope no solamente a Puerto Rico, sino, Señor, aquellos lugares donde hay guerra, donde hay injusticia, que seas tú, Señor, haciendo tu obra bien hechora, que sabemos que tú la estás haciendo porque tú en mi presencia nos dejas saber que tú no abandonas a tus hijos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Amén, amén. Pasamos ahora a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 9, 18 al 26 y la oración de iluminación por el hermano Edwin Carrasquillo. Claro, que el Señor les continúe bendiciendo. Y Amén. dice la palabra así. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Palabra de Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia con una actitud de agradecimiento por tu amor, perdón, tu misericordia. Gracias por las provisiones que nos da cada día. Le presentamos a nuestra hermanita Michelle, que va a llevar tu mensaje. Ilumínala. Gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra, que cada día nos enamoremos de tu palabra, que la hagamos nuestro respirar y que seamos sensibles ante tu llamado. Aquí está tu pueblo, danos sabiduría, que tu palabra sea nuestro manjar para seguir creciendo y podamos rugir fuerte como el león. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pasamos entonces con la
discusión de la clase, del desmenuzando de hoy. Gracias, Iris. El Señor te use con poder. Amén, gracias. Ok, ahora sí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les pido que estén atentos y listos para participar, para preguntar, para hacer comentarios. No me dejen sola, por favor. Así que ustedes saben, quitan el mute, escriben por el chat. Yo estoy pendiente y así nos mantenemos, ¿verdad?, en esta conversación. Pero vamos a empezar con unas preguntas, un rompehielo, para ver si están despiertos. Les hago esta pregunta. Pueden contestar, quitar el mute y contestar o contestar por el chat. ¿Cuántos milagros les realizó Jesús a mujeres? ¿Quién se aventura a contestar? Vamos a ver. Mujeres incluyendo niños. Digo, Sí. niños. Féminas, sí. Ok. María, yo diría que la sé. La C. Ok. ¿Alguien más que se quiera aventurar? Gracias por tu valentía. ¿Alguien más se atreve? ¿Nadie más? Veo caras de confusión, veo gente en el struggle. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. La A. 5. Ah. Mira, Gloria, muy bien. Ahí mismo, Gloria, ahí en point. 5 milagros. 5 milagros que Jesús le realizó a mujeres. Y otra pregunta, ¿cuáles fueron esos milagros? Pueden tirar ahí, maybe no lo saben todos los 5, pero hay 2 que están bien fáciles. ¿Sabes qué? Bueno, pues la hija de Jairo, La hija de Jairo. la mujer del flujo de sangre, Exacto. La suegra de Pedro La suegra de Pedro, muy bien. ¿Quién más? y la que apedrearon, ¿verdad? La que Eso van no a fue apedrear. exactamente un milagro. Hay María dos. María Magdalena. La endemoniada, que era la Impulsada. hija la hija endemoniada de la cananea, algo así. ¿Y cuál es la otra? María Magdalena, la de los 7, La de Bueno, los 7 demonios, María Magdalena. fue tremendo. pues ese no lo tengo, fíjate. O sea, Puse decía que era esto, más. pero ese Yo lo puse podemos. siguiente. La encorvada. Virgin dijo la encorvada, Encorvada. que es la otra. Pero ahora estoy Ujú. en duda con María Magdalena endemoniada. Ahora voy a tener que Ujú. volver a hacer research. Pero miren, tengo esto. Jesús sanó a la mujer de Pedro, a la A mujer la suegra. encorvada, resucitó al hijo de la viuda de Naín, Bueno, sanó a la mujer del flujo de sangre, libertó a la endemoniada, que era una hija de una cananea, y resucitó a la hija de Jairo. ujú. Por otro lado, ¿cuántos milagros de resurrección hizo Jesús? Vamos a ver si por ahí se le ocurre. De resurrección. De resucitar a personas. Hizo, Hermano de Marta y María. hizo Lázaro. 2. Yo digo a Lázaro. Gloria dice la a Lázaro. 3. Pero 3 si la hija, dice Bruni. Bueno, uno. De resurrección, sí, a Lázaro. Pues dice 1. Ok. Uno. Vamos a ver cuántos hay. yo diría que 3. Son tres. ¿Cuáles son? Vamos a ver, ya los empezaron a mencionar. Lázaro, eso es Lázaro, fácil. ajá. ¿Quién La más? hija la hija de Jairo. Ah, bueno, sí, la hija de Jairo. Jairo, si ese es el que vamos a ver hoy. Eso era Ajá. fácil. Y otra, la Ajá. acabamos de mencionar en el slide anterior. La viuda de Naín. El hijo de la No. viuda de Naín, muy bien. Este equipo está on fire. Muy bien. Mírense esta otra. ¿Cuál de los 4 evangelios no mencionan los milagros que nosotros vamos a hablar hoy, que es el de la hija de Jairo y el de la mujer del flujo de sangre? ¿Cuál de estos evangelios no menciona ese milagro? Juan. La letra B. Juan. Juan. Juan.
Ave Sí. María, ustedes están que cortan. Muy bien. Y esta, chequense a ver, ¿cuál es el evangelio que menos detalles ofrece acerca de este milagro que vamos a ver hoy, de estos milagros? El de Lucas. Mateo. Detalles. La letra C. La letra C. La C. Ujú. Muy bien, la C, Mateo. Mateo, el que vamos a hablar hoy es el que menos detalles nos da de este milagro, así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto, pero todo va a estar bien. Muy bien, muy bien. Muy orgullosa de ustedes. Están aquí, están despiertos, están conmigo. Ahora les voy a pedir que busquen por ahí un lápiz y un papel. Así que si tienen que tomar un segundo para ir corriendo a buscar lápiz y papel, o si tienen por ahí, o si pueden usar sus mismos celulares para hacer unas anotaciones, pero es importante que ustedes estén pendientes porque en los slides van a salir unas palabritas claves, así que ustedes tienen que estar apuntando esas palabritas cada vez que aparezcan, ¿ok? Así que las palabras van a aparecer así, tienen lápiz, papel, bolígrafo, lo que sea, y bien pendientes. Miren, las palabras van a salir de esta manera, ¿verdad? Como en ese ejemplo, palabra y una estrellita. Así que ustedes van a estar pendientes cada vez que ustedes vean una palabra que tenga esa estrellita al lado, ustedes la apuntan en su papel. Y al final yo voy a ver quién de ustedes de verdad prestó atención, porque el que no tenga toda la información que yo voy a pedir al final tiene F. Y va a ir directo, pues yo no sé, para una disciplina o algo, ¿ok? Así que miren a ver si se ubican. Bueno, última ejercicio de voluntario. Necesito 3 voluntarios para que busquen los 3 evangelios, porque como ya les expliqué, Mateo apenas ofrece ver la información, así que vamos a tener que complementarlo con Marcos y Lucas. Así que yo creo que Edwin ya tenía Mateo, vamos a dejarle Mateo a Edwin, que ya lo leyó. ¿Quién busca Marcos 5, 21 al 43? Alguien que diga yo rapidito, y Lucas 8, y que lo tengan ahí ready, disponible. Ay, perdón. Yo tengo No, Marcos. Yo tengo Ok. Marcos 5, 21 al 43. Perfecto, Gloria. Y entonces, ¿quién coge Lucas? Sorry, que no vi la respuesta en el chat ahorita. Voy a tenerlo aquí abiertito, perdón. Yo lo cojo. Perfecto, Judith. Lucas. No, Ok, perfecto. sí. Tenemos a Edwin, a Gloria y a Judith. Súper. Bueno, pues entonces, vamos a hablar un poco del contexto en el que ocurren estos milagros. Yo sé que ya, ¿verdad? El domingo estuvimos compartiendo esta palabra en la predicación, y yo les pregunto, ¿cómo empieza diciendo Mateo 9? En ese versículo 18, que es lo que leyó ahora mismo nuestro hermano Rey. ¿Cómo empieza, verdad? ¿Cómo empieza esta historia? Según Mateo. Esas primeras palabras. De cierto os digo Y después, ¿cómo sigue? que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Espera, de verdad, estamos en Mateo 9, 18. El que leyó Mateo. Edwin. Puede ser que yo tengo Mateo 9. No, mientras él les decía esto. Exacto, es el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas. Versículo 18. Mateo Versículo 18. Dice, Así que Mateo decide contar una historia antes de este relato, ¿verdad? Y en esa historia él presenta que los discípulos de Juan estaban debatiendo con Jesús acerca de por qué los discípulos de Juan ayunaban y los de Jesús no. Así que ellos están bregando un issue ahí del tema del ayuno. Pero a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas presentan una historia antes que es diferente, que es la historia del endemoniado gadareno. Así que, por ejemplo, Marcos, ¿cómo empieza Marcos? ¿Quién tenía Marcos? Esa era Gloria, ¿verdad? Sí. Ajá. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Perfecto, gracias, Gloria. ¿Y qué dice Lucas, Judith? ¿Cómo empieza en Lucas? Judith, ¿estás por ahí? Bueno, te ayudo. Cuando ¿Cuál era volvió... Lucas? Espérate, ahora voy. Cuando volvió Jesús
Les Exacto. recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí vemos que, ¿verdad? Antes, Jesús estaba haciendo un asunto antes, que aquí podemos ver una ilustración para que más o menos se ubiquen en esa situación. Esto fue en Gadarena, que Jesús, no sé si se acuerdan de este milagro, Jesús sana, ¿verdad? Y liberta de una legión o de ¿verdad? De muchos demonios a este muchacho. Y transfiere, ¿verdad? O le envía o manda esos demonios a un grupo de cerdos y los cerdos se van por un acantilado, ¿verdad? Y se ahogan. Y entonces, ¿cómo ustedes creen que estaba esa gente de allí de Gadara, perdón, cuando eso pasó? Bien Estaban contento. bien contentos, ¿verdad? Bien felices. Claro, porque, ¿verdad? Ellos vivían de esta crianza de cerdos y demás, así que básicamente votaron a Jesús. Le dijeron, ok, amigo, bye, vete de aquí porque tú lo que estás es haciendo un escándalo. Así que, ¿verdad? En Marcos y en Lucas vemos que Jesús regresa, atraviesa, ¿verdad? Cruza el mar de Galilea y vuelve a la parte, ¿verdad? Del mar de Galilea que era de los judíos. En este mapita podemos ver más o menos cuál fue esa travesía que probablemente Jesús hizo, ¿verdad? Si ven aquí en los circulitos en azul, Jesús estaba en Gadara con ese endemoniado gadareno, y entonces muy probablemente, dice uno de los comentaristas, que cruzó a Capernaum. Esta área de acá es lo que llamaban como que el Galilea de los gentiles. Yo no sabía esto, me acabo de enterar cuando estaba haciendo esta investigación. Habían unas costas, ¿verdad? De este mar de Galilea que colindaban o que daban a lo que le llamaban Decápolis, que era una serie de 10 ciudades que eran de los gentiles, ¿verdad? No eran de los judíos. Así que eso le llamaban la Galilea de los judíos, pero la Galilea de los gentiles, perdón. Pero ustedes saben que Jesús jangueaba con todo el mundo, sin excepción de personas, así que él también se iba para allá, para la área de los no judíos, ¿verdad? De los gentiles. Y esta fue una de esas ocasiones, pero pues, ¿verdad? En esta ocasión básicamente lo sacaron de allí, lo botaron y él vuelve al área de los judíos, a Capernaum. Así que se comenta que pudiese ser que ahí es donde estaba pasando ese milagro. Así que nos ubicamos en Capernaum después del milagro del endemoniado gadareno. Así que estamos ubicados en tiempo y espacio. Me gustaría que viéramos este videíto, que a mí me encanta cuando ponen los videitos, así que les busqué uno también. Este es el videíto de la serie The Chosen, que no sé cuántos de ustedes la han podido estar viendo. Está genial, maravillosa. Quienes puedan buscarla, aunque sea en YouTube, The Chosen, es la historia de Jesús. Así que vamos a ver un pequeño episodio de cuando él sana a la mujer del flujo de sangre. Stay back, everyone. A rabbi has a pressing matter ahead. No. Please, no. No. One thread. Just a fringe. One touch. One thread. Just a fringe. One touch. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yosef! Rabbi Yosef! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please, I promise I won't touch him. I just need to. Woman, please. We can help you, but not now. Sorry. Try tomorrow. No, please, just a moment. Jesus Christ.
going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. Back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? Yeah. A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. Please. Bello, hermoso. Díganme que esa historia y esa dramatización no está hermosa. O sea, yo no estoy llorando aquí porque ustedes saben, hay que controlarse, pero ok. Pues hablemos de los personajes de esta porción bíblica que estamos comentando. Esos son bien fáciles. ¿Quién me dice? Dos personajes principales, aparte de Jesús, obviamente. ¿Quiénes son? Jairo. Jairo, muy bien. ¿Quién más? Y la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, muy bien. Esos dos personajes. Ustedes que tienen las porciones bíblicas, vamos a empezar hablando de nuestro amigo Jairo. Vamos a ver quién era este hombre, ¿verdad? Les pregunto, Edwin, en Mateo, que es nuestro principal, ¿cómo habla acerca de Jairo? ¿Cómo se refieren a él? ¿Qué dicen?
Y asimismo, Gloria y Judith vayan buscando cómo dicen, ¿verdad? ¿Cómo se refieren a él? Ahí usan más que 2 palabritas. Un hombre principal. Ave María, Rose se le coló ahí a Edwin. Edwin, ¿qué está pasando? Vamos. Un hombre principal, muy bien. Y Gloria, ¿cómo dicen Marco? Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Muy bien. Uno de los jefes, aquí yo también tengo otra versión, principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Y Lucas qué dice? Lo mismo, principal de la sinagoga llamado Jairo. Ah, pues yo tengo en otra versión un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, pero es lo mismo, muy bien. Un principal de la sinagoga. Así que, ¿qué podemos pensar de Jairo? Él era definitivamente un judío religioso, ¿verdad? Tal vez era un fariseo, no lo sabemos. Tal vez era un fariseo, tal vez era de alguna otra secta judía, no lo sabemos, pero sabemos que como principal de la sinagoga, yo me puse a buscar qué es eso, ¿verdad? ¿A qué se dedica un principal de la sinagoga? Y vi que es una persona que se dedica a servir, ¿verdad? En la sinagoga, son responsables de cuidar la sinagoga, de coordinar los servicios, ¿verdad? Religiosos que se llevan a cabo allí y de mantener el orden en ese lugar. En este oficio, ¿verdad? La persona escogía a estas otras personas que iban a hacer las oraciones en la sinagoga, ¿verdad? O a predicar o a hablarle a las asambleas o hacer las lecturas del Torah. Así que básicamente Jairo tenía un puesto religioso y como, ¿verdad? Vamos a ver también o seguir discutiendo, Jairo se acerca a Jesús de frente, ¿verdad? Se dirige directamente a él, contrario a como vamos a ver luego a la mujer del flujo de sangre que se acerca a Jesús por detrás. Así que Jairo se acerca a Jesús de frente porque puede, ¿verdad? Jairo era un hombre, ¿verdad? Era muy probablemente acomodado, no sabemos cuán rico era, pero definitivamente tenía que estar cómodo económicamente. Y tenía una posición de influencia, de poder. Era un religioso y, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál era su actitud, pero si lo juzgamos por sus amistades, ustedes saben cómo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Si él era un religioso judío, muy probablemente era como los otros religiosos judíos, ¿verdad? Arrogante, hipócrita, una persona que Jesús en muchas ocasiones señaló. Así que, conociendo estas condiciones, les pregunto a ver quién se atreve a aventurarse a pensar en esto. ¿Qué ustedes creen que pensaba Jairo de Jesús? ¿Qué pensaba Jairo acerca de Jesús? Que era un loco, que era un profeta inteligente, un profeta que conocía de las escrituras, pero que retaba. Porque la interpretación que le daba Jesús a las escrituras no era la misma que Jairo predicaba, promulgaba y enseñaba. Gracias, Judith, muy bien. Y vi, Rose se quitó el mute por ahí también. Rose, ¿qué tú crees? ¿Qué más podía estar pensando Jairo acerca de Jesús? Como los otros religiosos, que era alguien que vino a hablar o hacer lo que ellos no estaban haciendo. A confrontarlos, ¿verdad? A echarle en cara, ¿verdad? Toda su responsabilidad, ¿verdad? Con el pueblo y con la religión. Muy bien. En Marcos 3 y en Lucas 6 se presenta un milagro, que es el milagro del hombre de la mano seca. Y Marcos y Lucas presentan este milagro antes del de Jairo, de la hija de Jairo, ¿verdad? En ese milagro Jesús sana a un hombre de una mano seca en una sinagoga en el día de reposo. Así que, ¿cómo ustedes creen que se pusieron los fariseos cuando Jesús sana, ¿verdad? A una persona marginada en la sinagoga en un día de reposo? Bien contento. Bueno, ellos pensarían que estaba violentando pues todas las leyes que habían allí y que entonces le estaba haciendo como lo que quería. Estaba siendo irreverente. Exacto. Muy bien. Ellos se escandalizaron, indignados, como dice Andrea.
Ya Nanel se me adelantó por el chat de que Jairo tuvo fe de que Jesús podía sanar a su hija. Definitivo, Jairo llegó a ese punto, ¿verdad? Pero todavía antes, ¿verdad? De esa situación de la enfermedad de su hija, conociendo que era un religioso, definitivamente tuvo que haber sido, si hubiese estado ahí en esa sinagoga cuando Jesús sanó a ese hombre de la mano seca en un día de reposo, se hubiese escandalizado igual que el resto. Fíjense, en Lucas 6:11. Michelle, Ajá. también yo, ¿verdad? Yo puedo pensar que Jairo estuvo o estaba en los procesos donde Jesús se paraba a sanar o a predicar, a hacer algo, y quizás él lo estaba viendo, porque él sí conocía quién era Jesús y lo que él estaba haciendo, pero le surgió un de repente. Y quizás su única opción o donde él tenía que acudir era donde Jesús. Exacto. Muy bien, yo Mari, te veo por ahí. No, disculpa. Ah. No, pero comparto la misma opinión de Rose. A Jairo y se impactó con el de repente de Jesús, porque si venimos a ver todos los que estaban en la sinagoga, ellos eran los más que sabían, y los que quizás los demás pudieran decir o opinar no tenía ninguna validez. Y al encontrarse con este hombre, que al ellos decir, y de algún opinión, otro punto de vista, que se acomoda más a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Pues eso era sumamente chocante para ellos. Sí, sí, súper interesante. Entonces, cómo muy probablemente Jairo miraba a Jesús desde su posición como judío religioso, primero con la intención de acusarlo, ¿verdad? Señalarlo, rechazarlo, juzgarlo, pero de alguna manera u otra, en esa experiencia, él tuvo que encontrarse de frente, ¿verdad? Con la verdad de quién era Jesús, sobre todo en ese momento en que tuvo una crisis en su vida. Eso está súper interesante. Miren lo que decía en Lucas 6:11. Dice, cuando en el momento en que Jesús hace este milagro del hombre de la mano seca, dice, y ellos, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí que qué podrían hacer contra Jesús. Así que había una situación de conspiración. ¿Verdad? Otra de esta escrituras de este momento, Marcos en el capítulo 3 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Así que ya los fariseos estaban conspirando en contra de Jesús. Mateo también menciona este suceso de esta sanación del hombre de la mano seca, pero lo menciona después del milagro de la hija de Jairo. Pero si miramos, ¿verdad? Lucas y Marcos, que sucede antes de la sanación de la hija de Jairo, pudiéramos pensar que ya habían unos sucesos de conspiración, ¿verdad? Y maybe Jairo no estaba literalmente en ese grupo de personas que estaban hablando de esto, pero es el mismo gente, tú sabes, es el mismo grupo religioso, así que muy probablemente pudiéramos pensar que incluso Jairo pudo haber estado implicado en este odio en contra de Jesús y en estas conspiraciones incluso para destruir a Jesús. Algunos comentarios. Ajá. Pero también podríamos pensar que porque acuérdate que habían fariseos, ¿verdad? Y habían fariseos. Hay creyentes y hay creyentes. Y así como Nicodemo reconoce a Jesús, reconoce su poder profético, reconoce su origen divino, pero Nicodemo fue de noche. O sea, Nicodemo reconocía que Jesús podía ser el Mesías, y a pesar de que reconocía que podía ser el Mesías, no lo dejaba saber públicamente por el temor al rechazo. Es posible que Jairo también pudiese haber conocido a Jesús de una forma u otra y en algún lugar de su corazón pensar que este hombre sí era realmente divino. De hecho, vemos más tarde en el libro de los Hechos, cuando hablamos del apóstol Pablo, que estudió con Gamaliel,
que Gamaliel en un momento dado le dice a los fariseos, miren, bájenle dos, porque este puede pasar que este hombre que ustedes persiguen, este nuevo camino, como le decían ellos, los fariseos a los cristianos, este nuevo camino puede ser que este hombre realmente sea de origen divino. O sea, que puede ser que sí tuviese esas cualidades, pero también pudiera ser todo lo contrario, que hubiera estado muy pendiente de Jesús y pensara, estos tipos son locos, yo los conozco, son panas míos, pero vamos a darle la oportunidad a este hombre porque la vida de mi hija está en juego. Súper, gracias por esa perspectiva, Rey. Definitivo, él pudo haber creído en Jesús, ¿verdad? Aunque fuera escondidas o mínimamente tener dudas acerca de verdad la veracidad del mensaje de Jesús. Yo creo que independientemente si de verdad él llegó a odiar a Jesús o a señalarlo o a conspirar en su contra o a odiarlo o todas esas cosas o no, al final del día terminó creyendo en él, ¿verdad? Porque si no, no hubiera ido a donde Jesús a arrodillarse ante él, ¿verdad? Y reconocer que solamente Jesús lo podía ayudar en un momento tan crítico como ese. Así que de una forma u otra, ¿verdad? Jairo venía de un mundo bien, ¿verdad? Contrario a lo que Jesús predicaba, ¿verdad? Y tuvo una transformación. También estaba leyendo bien interesante, algunos comentaristas mencionan que los discípulos llegaron a pensar que Jairo le quería tender una trampa, y eso lo mencionó la pastora, ¿verdad? El domingo, que Jairo querría, ¿verdad? Tenderle una trampa a Jesús, y que toda aquella situación era una excusa para que Jesús tocara el cuerpo muerto, ¿verdad? De una persona que era considerado como impuro, ¿verdad? Y poderlo acusar de no cumplir con esos rituales judíos, es otra, ¿verdad? Posible, o sea, pudo haber sido una duda, ¿verdad? De parte de algunas personas cuando vieron a Jairo. Sabemos que obviamente no es el caso, no fue así al final, pero definitivo esa tensión entre un personaje como Jairo y una figura como Jesús existía y era real. No sabemos hasta qué niveles, pero era una tensión real. Michelle, trayendo un breve comentario, un pensamiento de lo que estás trayendo ahora. Quizás Jesús se hubiese dado cuenta de la maquinación, porque así mismo, ¿verdad? Como hizo Judas, que él pues, hizo lo que hizo, quizás si él sí sabía que lo estaban velando, que lo estaban vigilando, si él no hubiese hecho el acto de ir a su casa, si detrás de eso había maquinación o ¿verdad? Como tú mismo mencionas, como una trampa. Yo creo que Jesús dentro de la acción de ir, ver, porque un padre, una madre, ¿sabes? Yo no voy a buscar a nadie para fastidiarle la vida. Si la vida de mi hijo está al borde ya, a la muerte, ¿sabes? Yo voy a buscar a cualquiera, no, yo voy a donde la persona que tengo que ir para que me resuelva hoy, no mañana, claro. No hoy, ¿sabes? Yo no sé, ¿verdad? Quizás estoy haciendo muy, no sé, pero yo creo que si hubiese sido maquinación para ver qué Jesús hacía, yo creo que Jesús no hubiese dado el paso. No sé, ustedes son maestros y ahí está Rey que quizás me puede corregir, pero entiendo, ¿verdad? No sé, si hubiese sido maquinación, yo creo que Jesús no hubiese ido a dar de qué hablar o de qué comentar, yo creo que no hubiese sido así. Claro, y no fue el caso, ¿verdad? Es solamente una posibilidad, probablemente pudo haber existido ese pensamiento de duda, que lo único que denota es esa tensión, ¿verdad? Y esa pues, no sé si es conflicto, ¿verdad? Que había entre estos religiosos y Jesús. Pero definitivo veo que me comenta Virgin y como dice Rose también, si en la situación en que estuvo Jairo, y lo vamos a seguir discutiendo más adelante, Jairo no tenía tiempo que perder. O sea que si Jairo, nada más el acto de Jairo, en el momento en que su hija ha muerto, él va a Jesús. O sea, sabemos que
eso era lo que él ya tenía la convicción de que era la persona que lo iba a ayudar, porque tú no te vas a poner ahora a buscar 20 remedios aquí o allá, o sea, tú vas a ir a lo que más tú crees que es lo que te va a ayudar, tú no vas a estar ahora, tú sabes, como que eso, estoy de acuerdo contigo, Rose, el hecho de que Jairo haya ido a Jesús, ya en sí dice todo, ¿verdad? Acerca de cómo él creyó y confió en él, ¿verdad? En un estado tan crítico como el momento de la muerte de su hija, pero eso lo vamos a ver ya mismo. Ahora estamos viendo como por encimita, ¿verdad? ¿Quién es cada personaje? Jairo, ya vemos, es un hombre que significa mucho, ¿verdad? En la cultura judía de ese momento, era acomodado, ¿verdad? Tenía dinero, estaba probablemente cómodo económicamente, tenía poder e influencia y era religioso, así que pudiéramos pensar que como otros religiosos probablemente era arrogante o hipócrita, etcétera. Aquí vemos un poquito, ¿verdad? De esas imágenes para que vean, aquí se ve un poco la sinagoga, cuando las personas estaban ahí reunidas, cuando estaban haciendo las lecturas del Torá. Así que un poquito de probablemente cómo se veía la vida de Jairo. Por otro lado, tenemos nuestro otro personaje, que es la mujer del flujo de sangre. Así que la mujer del flujo de sangre no tenía nombre, ¿verdad? No aparece un nombre para ella. No tenía, por lo tanto, identidad, ¿verdad? Hasta un cierto sentido. Ella era definida no por su posición, ni por su estatus, ni por su oficio, sino solamente por su condición de salud, ¿verdad? Que esa condición de salud a ella la definía y la limitaba. En Mateo, vamos a ver otra vez, si Edwin tiene por ahí Mateo, cómo se referían a esta mujer, qué decían de ella en Mateo. Y lo mismo vamos a hacer con Marcos y con Lucas. Así que, Gloria y Edwin, quita el mute y dime. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Bello. Gracias, Edwin. Dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Muy bien. ¿Y Marcos qué dice? Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Muy bien. ¿Y Lucas qué dice? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Muy bien, gracias. O sea, que esta mujer no tenía otra identidad que no fuera, que es la mujer del flujo de sangre, nada más. Más nada importaba en ella, ella estaba marcada, ella estaba estigmatizada, manchada, ¿verdad? O sea, su honor y su dignidad estaban manchados. No se menciona un marido, ¿verdad? Así que probablemente o nunca se casó o su marido falleció o quizá se divorció de ella y la dejó por su condición. No sabemos, ¿verdad?, cuál es su estatus, pero no parece haber un hombre que pueda dar la cara por ella y sabemos que en esta cultura judía del momento, pues no tener a un hombre, ¿verdad?, enfatizaba todavía más ese anonimato, ¿verdad?, de ella. Rose. Cuando dice que gastó lo que tenía, yo puedo entender, quizás me equivoco, que no era una mujer que no tenía dinero, era una mujer quizás no de alta alcurnia, pero tenía dinero, porque ¿verdad? Para esa época una mujer viuda o una mujer que no tenía dinero quizás no podía hacer pagar, porque ella gastó todo, que cuántas veces fue, cuántas veces hizo, ¿sabe? O cuánto dinero también tenía. Eso, ¿verdad? Esto Lo mismo, dejo ahí. estamos conectadas, Rose, porque yo pensé lo mismo, yo dije, bueno, si ella gastó todo lo que tenía, algo tenía, ¿verdad? Si fuera pobre no tendría nada y no tendría que gastar. Así que si ella tuvo tantos esfuerzos, como describen, ¿verdad? Y dice, había gastado en médicos cuanto tenía, o había gastado todo lo que tenía y nada le había, ¿verdad?, resultado.
significa que sí, definitivo, probablemente no era una mujer totalmente pobre, sino que tendría algún tipo de, ¿verdad? De acceso a dinero y pues ya quizás estaba en un estado ya de ruina, ¿verdad? Y con esta enfermedad ella era como un leproso. La sangre era un símbolo de impureza ritual para los judíos, así que ella a todas luces era impura y todo lo que ella tocaba también iba a ser impuro. Probablemente ella estaba marginalizada, ella vivía lejos del resto de la gente, en aislamiento, en soledad, en humillación, ¿verdad? En rechazo, sufriendo probablemente de baja autoestima, de angustia, de dolor, ¿verdad? Ella, como dijimos ahorita, se acerca a Jesús por detrás. Eso también podemos pensar que acentúa esa vergüenza y ese lugar que ella ocupaba en la sociedad, ¿verdad? Básicamente todo estaba en contra de ella. Era mujer, ¿verdad? Que sabemos que significaba nada en la época. Era pobre porque ya había gastado todo lo que tenía. Estaba enferma, vivía en aislamiento, ¿verdad? Como dice aquí, estaba marginada y no tenía identidad. Avergonzada, pero también era humilde porque, ¿verdad? La manera en que ella se acerca a Jesús es con humildad. ¿Algo más que se le ocurra de esta mujer, de cómo era ella, de cómo vivía? Yo también pienso cómo ella controlaba su hemorragia, porque, ¿verdad? Si asumimos, ¿verdad? Que su hemorragia era como una menstruación o algo así, no habían, ¿verdad? Toallas sanitarias en ese tiempo. Así que, pues, cómo tú, ¿verdad? Manejabas esa situación tan incómoda. No sabemos si era joven o era vieja, ¿verdad? Tampoco sabemos su edad. No sé, algo más que se le ocurra de ella. Debía tener menos de 50. Ah, bueno. Porque Bueno. tenía todavía el flujo de sangre. Y cómo ella bregaba con eso, pues igual que nosotras, a nuestras madres, nuestras madres, nuestra abuela, pues era con tela, se ponía paños, ¿no? Para eso. Y en la película creo que, no sé si fue en esa o en otra que vi, ella iba al río y limpiaba ¿verdad? Con lo que ella se cubría de lo que estaba ocurriendo en ella para que no se le pasara a su vestimenta. Interesante. Es incómodo, ¿verdad? Lo digo como testimonio, cuando a mí me sacaron la matriz fue algo que pues horrible, porque pues padecía de eso mismo. Es incómodo porque pues uno en esta era con tanta, ¿verdad? Con tanta tecnología y con tanto avance, me pasó lo mismo de médico en médico y quizás pues nadie me decía lo que yo tenía que hacer hasta cierto momento que me dijeron o vas o pierdes tu vida, porque ya yo no tenía, mi hemoglobina ya estaba en 6, quizás a esa mujer le pasó lo mismo, ya ella ya estaba débil, estaba cansada, ya estaba avergonzada, ya no podía hacer más nada, ¿sabes? Daba 2 pasos y quizás se desmayaba, porque es horrible. El dolor día y noche, no hay medicamento que te lo quite hasta que encuentran una solución. O sea, yo entiendo que, y yo me pongo, ¿verdad? En el personaje. Yo me pongo en el personaje porque daba 2 pasos y hoy no salgo, hoy no voy para ningún lado porque no, estoy el dolor es horrible, ¿sabes? ¿Hasta qué medida o hasta qué punto ella o salía de su casa o decidía no salir porque no podía? Eso mismo pensé. Y quizás en ese último intento donde ella sale al encuentro de Jesús, que se va por la parte que va por la parte de atrás, ya era como ir como en un slide, de aquí me tiro y por aquí lo toco. Interesante. Y que es mi opción, porque la intención, ¿cómo se llama? El querer tocarlo, o sea, la insistencia de ella de querer tocarlo, es que
su fe era infinita, ¿sabes? Que si yo lo toco voy a ser, ¿sabes? Yo voy a ser sana, yo voy a ser sana, yo voy a ser sana. Y por su fe fue salva. Y después de eso, pues, la sanación. Yo creo que yo y quizás muchas más nos identificamos con la mujer. Definitivo, el tema de haber estado débil también lo pensé, ¿verdad? Es un detalle importante. Si hacemos una recapitulamos, ¿verdad? Estos dos personajes ya sabemos cómo era el amigo Jairo, era hombre, económicamente acomodado, con poder e influencia, religioso, tal vez probablemente arrogante, y se acerca a Jesús de frente, y por el contrario la mujer, ¿verdad? Tiene todo en contra, es mujer, es pobre, marginada y sin identidad, avergonzada, pero a la misma vez, ¿verdad? Humilde, y se acerca a Dios por atrás, ¿verdad? Pero algo que sí unía a estos dos personajes era, y lo mencionó la pastora el domingo, ¿verdad? La impureza. Ay, escribí impureza con S, perdón, es con Z. Hice esto bien rápido. Impureza es con Z, y es la impureza, ¿verdad? En el caso de Jairo por la muerte de su hija, ¿verdad? Y en el caso de la mujer por la enfermedad que, ¿verdad? Incluía sangre. Así que aunque los dos personajes parecen literalmente estar en polos opuestos, ¿verdad? Es interesante cómo Jesús también atiende la petición de ambos, ¿verdad? No importa si es rico y fariseo o si es pobre y marginado, Jesús atiende a ambos con ¿verdad? Con la misma sensibilidad y el mismo amor, pero aunque son de polos opuestos, también lo une una condición de impureza. Así que quiero hacer un paréntesis bien rápido, y es para hablarles de la historia enmarcada. No sé si habían escuchado este concepto, pero el domingo cuando, ¿verdad? Estábamos leyendo esa historia, como que hice clic y dije, ah, mira, esto es una historia enmarcada, ¿verdad? Esto viene del mundo de la literatura. Cuando nosotros vemos la historia de Jairo, empieza, ¿verdad? Jairo acercándose a Jesús, postrándose a sus pies, rogándole porque sane a su hija. ¿Y qué pasa de momento? Aparece. Pues la mujer aparece en medio de lo que están haciendo Jairo. Exacto, en medio de esa narrativa, ¿verdad? De esa historia, irrumpe esta mujer con otra historia, con otro drama, con otro conflicto, ¿verdad? Con otra situación que es su enfermedad. Y pues Jesús, ¿verdad? Atiende a esa petición y luego termina esa parte de la historia y continúa la historia de Jairo. Así que eso es un recurso literario que se utiliza, ¿verdad? Se utiliza desde hace tiempo, y se llama la historia enmarcada o la historia dentro de la historia. En este caso es la historia de Jairo, es la que funciona como el marco, y dentro de esa historia está la historia de la mujer del flujo de sangre. Eso nosotros podemos verlo en otras ocasiones donde puede haber varias historias. Por ejemplo, puede estar la historia de Jairo, después la historia de la mujer del flujo de sangre, después aparecen otras dos historias más y vuelve y termina con la historia de Jairo. Eso pudiera ocurrir, ¿verdad? Y se cumple esa ecuación que ven abajo, que sería A1, que es la historia de Jairo, irrumpe B, y después A2, ¿verdad? Continúa la segunda parte de la historia de Jairo. Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, sé que han escuchado Las Mil y Una Noches. Ahí sucede que la reina le cuenta unos cuentos fantásticos a su esposo a lo largo de muchas noches, ¿verdad? Y son muchas pequeñas historias dentro de la narrativa de la relación, ¿verdad? De la reina y el sultán. También sucede en Sinbad el Marino, ¿verdad? Donde también se relatan varias historias dentro de la historia. Así que es un recurso literario bien chévere, y nada, como que hice clic con eso, y quería, ¿verdad? Comentarle. Pero nada, cerramos paréntesis. Y ahora hablemos nuevamente de Jairo. Yo cuando escuchaba la predicación del domingo, me vino a la mente, ¿verdad? Este pensamiento de Jairo al otro lado de la religiosidad. Entonces, ya vimos que Jairo era un hombre importante, de estatus, de poder, de autoridad, que se postró ante Jesús y le rogó. Un comentarista dice que al caer a los pies de un maestro que todos consideraban un maestro itinerante, ¿verdad? Acababa de aparecer de la nada y sin autoridad, ¿verdad? Para muchos, porque pues nadie sabía quién era. Jairo desechó su rango y su prestigio. Así que estoy segura que era mucho más probable que Jairo estuviera acostumbrado a que otras personas en necesidad vinieran a donde él a suplicarle, porque él era un líder religioso, ¿verdad? A él estar enfrente de todo el mundo humillándose delante de un, ¿verdad? Supuesto Mesías que había aparecido por ahí. Y también, obviamente, sabemos lo compleja y
urgente que era su situación, pero Jairo pudo haber mandado un mensajero, ¿verdad? A buscar a Jesús, pero no, él fue él personalmente. Y cuando él se postra ante Jesús, los fariseos tienen que haberlo visto en ese momento. Y probablemente se tienen que haber escandalizado cuando vieron a Jairo así. Y yo les pregunto, ¿qué les viene a la mente cuando yo digo esto de Jairo al otro lado de la religiosidad? Pablo. Ok, explica, por favor. Pablo, cuando iba de camino a Damasco, con toda su arrogancia, todos sus estudios, todo su conocimiento, toda la autoridad que le había delegado el Sanedrín, y se encuentra de frente con Jesús y cae de rodillas en el camino de Damasco. Muy bien. O sea, hay un paralelismo ahí. Exacto. ¿Qué más? Bueno, Jairo, ante la necesidad de la situación que estaba ocurriendo, la muerte de su hija, esto deja a un lado lo que él era, lo que él creía que era la ley, y entonces esto llega a los pies de Jesús. ¿Sabe? Eso pienso que es al otro lado de la religiosidad. Se quita la capa y llega a donde Jesús como Bartimeo fue el que le quitaron el hombre que le quitaron la capa. No sé cuál es ese, pero... Sí, que se quitó la capa, que le quitan la capa, pues algo así. Él se quita esa capa y entonces ve religiosidad y se viste de humildad ante los pies del maestro. Ok, muy bien. Jairo al otro lado de la religiosidad. Yo pensaba también como que Jairo tuvo que deconstruir, ¿verdad? Deshacer, desarmar todo lo que él conocía. Renunciar a todo lo que él consideraba que era correcto. Cambiar su mentalidad, cambiar su actitud, dejar la arrogancia, olvidarse de lo que iba a pensar la gente que estaba alrededor de él, ¿verdad? Probablemente tenía que estar dispuesto incluso a renunciar a su posición como líder religioso, porque él no sabía, pero, ¿verdad? Él no sabía, pero con certeza, pero su misma posición podía estar en riesgo, ¿verdad? Él podía perder su posición como líder por rogarle a Jesús, ¿verdad? Tenía que estar dispuesto a ser rechazado por sus colegas, por sus amigos religiosos, ¿verdad? Así que yo veo que Jairo tuvo que como que cruzar, ¿verdad? Como yo me lo imagino como un valle, cruzar toda esa maraña de religiosidad que lo tenía envuelto y como que cruzar al otro lado para poder en efecto encontrarse con Jesús. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera nosotros también somos religiosos? Denme ejemplos. Pueden ser hipotéticos, no tienen que ser reales. Michelle, antes de la pregunta, también me viene a la mente hace un ratito que también el evento de la mujer entre la historia de Jairo, que fue el paréntesis que hubo, ¿verdad? Yo pienso que más aún eso le da a Jairo más confianza de que Jesús vaya, porque ve que en el camino sanó esa mujer. O sea que aquí, olvídate, lo que pierda lo pierdo porque mira lo que estoy viendo. Eso le da a él como más la fuerza de lo que él iba a hacer, de que Jesús llegara a su casa. Eso como que fue una convicción más para que él viera. Ese milagro lo hizo creer y tener más fe. Es verdad, súper. No lo había pensado así, pero es verdad. Tuvo una muestra más de verdad, como que le confirmaba, estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Fui a la persona correcta a buscar ayuda. Súper, súper. Contestándote la pregunta que tienes aquí, sí. ¿de qué maneras o de qué manera somos religiosos? Cuando no importando la otra parte, ¿verdad? La otra persona que tenemos de frente, que queremos o que sabemos o el que se crea, el que se cree, que se las sabe todas y no comparte su opinión, sino que humilla a la otra persona con su inteligencia o con que esto es lo que yo digo y esto es lo que es. ¿Sabe? No puede aceptar que aunque no tengamos la teología o todos los estudios en base a la Biblia, no aceptan un punto de vista. Sí, como una arrogancia. Como un estado de arrogancia. Muy bien. Pero entonces humillan al que lo sabe. Ajá.
Claro, definitivo. También, y la pastora lo mencionaba, ponchar los domingos en la iglesia, ¿verdad? Pensar que con tú ir y ponchar y que cuando pasen lista tú puedas decir presente, ¿verdad? Estás haciendo más que suficiente. Participar de muchas actividades o muchos ministerios para que digan que estás haciendo algo. Hacer obras de caridad para que piensen que tú eres bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno. Decirle a la gente que va a orar por ellos y no orar por ellos, ¿verdad? Solamente decirlo como para que la gente se quede tranquila o esté feliz o piense que tú eres la persona más espiritual del mundo. Qué sé yo, recitar versículos de memoria, aunque nunca leas la Biblia, ¿verdad? Y son los que te aprendiste cuando estabas en la escuela bíblica de niño, hace años. Orar bonito frente a las personas, aunque en realidad no ores a diario, ¿verdad? En tu intimidad. Decir que amamos a Dios y al prójimo, pero discriminar, ¿verdad? En contra de otras personas o humillarlas, como dice Rose. Tantas maneras en que podemos ser religiosos. Y les pregunto, ¿qué nos espera al otro lado de la religiosidad? ¿Qué ustedes creen que puede ocurrir si, como Jairo, ¿verdad? Atravesamos toda esa maraña de religiosidad y llegamos al otro lado? Desenmascarar. Desenmascarar, esa palabra está buenísima porque la vamos a ver ya mismo, desenmascarar. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede esperar a ese otro lado de la religiosidad? A mí me gustó como lo dijo la pastora el domingo. Gloria, perdóname. Encontrarnos con nosotros mismos, vernos a nosotros, el espejo. Bello, bello, ustedes están sincronizados conmigo, muy bien. Vernos, encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, ¿verdad? Y a mí me gusta como la pastora lo dijo el domingo, porque ella dijo que cuando dejamos de ser religiosos, lo que nos esperan son retos. Ella dijo retos, la palabra reto, y para mí eso fue como una daga, fue como que esa no era la respuesta que yo estaba esperando. O sea, yo quería escuchar que cuando yo dejo de ser religiosa, yo voy a tener muchas bendiciones y me van a venir muchas cosas buenas y todo va a ser hermoso. Pero sabemos que ese evangelio light que mucha gente la predica no es real. Así que a mí me confrontó esa palabra retos. Y me preguntaba por qué hay retos al otro lado de la religiosidad, ¿verdad? ¿Por qué los retos? Y pensaba, bueno, al otro lado de la religiosidad, cuando yo suelto, ¿verdad? Y me quito esas máscaras y me veo frente al espejo, ¿verdad? Hay incomodidad, hay incomodidad. O sea, cuando somos religiosos estamos cómodos, nos engañamos a nosotros mismos y creamos toda esta pantalla y nos pintamos, ¿verdad? Toda esta imagen bonita y creemos tenerlo todo bajo control y todos piensan que somos grandiosos, ¿verdad? Y que somos maravillosos. Pero la verdad es que estamos desnudos, estamos tal cual somos, sin máscara, ¿verdad? ¿Y qué miedo nos da eso? ¿A ustedes no les da miedo eso? Eso mete miedo. A mí me encanta, y les comparto aquí, ¿verdad? Este poema del poeta Roque Dalton, que es un poeta salvadoreño. El poema se llama Estudio con algo de tedio y les leo este fragmento. Dice, está uno, ¿verdad? En esa experiencia de vernos a nosotros mismos tal cual somos, está uno y su cara de santón farsante. Surge la cicatriz que nadie ha visto nunca, el gesto que escondemos todo el día, el perfil insepulto que nos hará llorar y hundirnos el día en que lo sepan todas las buenas gentes y nos retiren el amor y el saludo hasta los pájaros. Es esa condición de vulnerabilidad, ¿verdad? De quitarnos todas las máscaras y de estar desnudos frente a nosotros mismos y de ver todas esas marcas y todas esas cicatrices y todas esas cosas feas que las tenemos, ¿verdad? Y las tenemos porque somos imperfectos, estamos rotos, estamos sucios, ¿verdad? Y a veces ni nosotros mismos podemos aceptar eso, ni nosotros mismos podemos perdonarnos eso. Así que al otro lado de la religiosidad inmediatamente está un estado de vulnerabilidad. Nadie quiere ser vulnerable, ninguno queremos ser vulnerables, pero ahí es en donde Jesús puede empezar a hacer algo por nosotros. El domingo, la pastora decía, déjenme ver aquí rapidito. ¿Verdad? Digo, y enfatizo aquí porque aquí empezamos una parte que les había comentado ahorita, no sé si se acuerdan, pero eso de despojarnos de la religiosidad, ¿verdad? De quitarnos todas esas máscaras,
es darnos con nosotros mismos, estar ahí con nuestras propias caras, y eso duele, ¿verdad? Eso duele. Entonces, el domingo la pastora hablaba de cómo nosotros tenemos que sacar el alboroto que está en nuestra casa, y ella hacía referencia a toda la gente que estaba lamentándose y tocando música en el funeral de la niña. No sé si se acuerdan. Así que Jairo tuvo que combatir todo ese alboroto, y yo pienso que aunque Jesús mandó a sacar todo el alboroto de la casa cuando llegaron, ¿verdad? Finalmente a la casa de Jairo, yo pienso que Jairo tuvo que combatir todo ese alboroto que él tenía por dentro primero, ¿verdad? Tuvo que luchar con su ego, con su orgullo, con sus razonamientos, con su reputación incluso, para poder llegar a ese punto de presentarse delante de Jesús frente a toda una multitud, postrarse ante él y rogarle, ¿verdad? Así que, ¿qué hay al otro lado de nuestra religiosidad? Es una pregunta que les dejo ahí para que ustedes reflexionen en ella. Y también pienso, ¿de verdad queremos descubrir eso? ¿Queremos descubrir qué hay al otro lado de la religiosidad, o preferimos la comodidad de lo que conocemos, ¿verdad? Porque si al otro lado de la religiosidad hay retos, hay un primero ser vulnerable y encontrarme conmigo mismo, hay incomodidad, eso es algo que de verdad nosotros queremos. Obviamente sabemos que al otro lado de la religiosidad está Jesús, ¿verdad? Y está Jesús como estuvo con Jairo y como estuvo con la mujer, para sanar y para dar vida. Pero es un reto y conlleva, ¿verdad? Un deconstruir y deshacer muchas cosas que hay en nosotros. Eso en el lado, ¿verdad? De Jairo. Ahora la mujer. En la mujer pensé en esto: fe imperfecta, Dios perfecto. Así que yo decía, ya vimos que las circunstancias de esta mujer estaban en su contra. Era mujer, era pobre, o estaba pobre, era enferma, estaba marginada. Y yo les pregunto a ustedes, de 0 a 100, ¿verdad? Desde todo lo que ella pudo haber hecho hasta lo absolutamente nada que pudo haber hecho, les pregunto, ¿qué pudo haber hecho esa mujer cuando Jesús pasó por donde ella estaba? Sabemos que ella necesitaba limpiar su cuerpo de ese estigma tan grande que ella tenía. Así que, ¿qué pudo haber hecho ella? ¿Cuáles eran sus opciones? Ya sabemos lo que hizo, pero, ¿verdad? ¿Cuáles pudieron haber sido sus opciones pensando en todo el espectro de cosas que pudo haber hecho? ¿Quién se le ocurre algo? Bueno, Pudo haberlo llamado. Pudo haberle gritado, llamarlo, como Pudo que, haberle hey, ven para acá. gritado o esconderse. Esconderse también, pudo haber hecho nada. O sea, pudo haber dicho, ahí está Jesús tan cerca y tan lejos, y dejarlo pasar también. Dejarlo pasar. Otra cosa que pudo haber hecho, el otro extremo de haberse escondido o haberle pichado, ¿verdad, Jesús? ¿Qué pudo haber hecho también? Que no Bueno, pasó. pudo haberlo seguido y haber interactuado con él en otro momento y en otro lugar. Pudo haber hecho eso. Pudo haber hecho como hizo Jairo, irse de frente a la multitud y frente a todo el mundo, ¿verdad? En un acto, ¿verdad? Súper intenso y súper extremo. Pudo haber dicho, mira, no me importa que de aquí me saquen a matarme, pero voy a ir ahí como una superheroína de frente a paralizar todo esto y a escandalizar todo este asunto y a, ¿verdad? A llegar hasta Jesús. Ella pudo haber hecho muchas cosas. Sabemos que no vino solamente pudo haber hecho eso si no fuera judía. Si fuera como la mujer cananea que fue a donde Jesús porque era cananea. Pero siendo judía, ella, yo pienso que no pudo haber hecho otra cosa. Hizo lo que hizo y no tenía más opciones. No tenía porque ella era religiosa, ella era judía. Ella sabía que era impura, ella sabía que era mujer y no servía, ella sabía todo. O sea, ella nunca le pudo haber pasado por la cabeza, me paro frente a él y le digo, ay, que tengo un flujo. No creo que se hubiera atrevido, no, en verdad no. Yo creo que ni a los médicos se lo decía. La mujer de ese entorno social era una mujer bien marginada. O sea, ese tipo de cosas se hablaban entre mujeres y no creo que se hubiera atrevido a tanto, de verdad. Yo creo que lo que hizo fue todo lo que podía hacer. Pero, y no estoy debatiendo con Rey.
pero al tener el flujo era notorio, porque su ropa se manchaba, ¿sabe? Era notorio, eso no era algo que ella podía esconder, ¿sabe? Lo tengo y la gente sabe que lo tengo, porque pues, ¿sabe? Donde quiera tenía que hacer, ¿verdad? Porque como dijo Gloria al principio, en esa época, y maybe mi mamá o no sé, no había esa toalla sanitaria, quizás es tela, es paño, como quiera se va a notar, ¿sabes? Y es como yo dije, o hoy salgo y espero a mañana, que quizás me va a doler menos, pero ya no tengo opción, yo necesito buscar dentro de la debilidad, dentro del cansancio, que, ¿sabes? Dentro de que ya no tengo dinero, ¿sabes? No puedo ir a ningún médico, a ningún especialista porque no tengo dinero, ¿sabes? A las personas que se suponen que me pueden ayudar, ya no tengo dónde más acudir. Pues ¿a dónde voy? A Jesús, que he escuchado que hace algo, pues ahí voy a ir, arrastrándome, así sea. Si ya yo sé que él viene mañana por ahí, yo lo espero en el poste hasta que él llegue, y aunque todos esos hombres que tenía alrededor, porque no decía que había multitud, o sea, había multitud, no es que habían 10, ni los 12, ni los 12, había multitud. Dentro de esa multitud, yo, aunque me pateen, yo voy para allá. Pero pienso que ella lo hace, eso de la multitud, ella lo hizo y toca el borde, porque pensó que no la iban a ver. Lo que pasa es que Jesús se da cuenta que lo tocaron y se detiene y dice, ¿quién me tocó? Yo creo que ella fue tal vez hasta escondidas a tocar ese manto, en fe, pero escondida, porque había una multitud y nadie iba a saber que había sido ella. Ella fue en secreto. Fue en secreto. Para mí, ese es como yo lo veo. Sí, definitivo. Yo creo que también, ¿verdad? Yo lo imagino así también. Ella vino avergonzada, ¿verdad? Llena de vergüenza porque ella ya estaba marcada por la marginalización que le tenían, ¿verdad? Así que vino en secreto, vino en timidez, ¿verdad? Ella no vino ahí brava, ¿verdad? Como que aquí llegué yo, sino que vino, ¿verdad? Con un sentido de humildad, de timidez, de vergüenza, en secreto, en anonimato. Y hay un comentario bíblico, voy a acelerar un poquito porque sé que el tiempo apremia, así que les comento rapidito que este comentario bíblico que vi me llamó la atención, no que tiene que ser, ¿verdad?, la interpretación oficial ni nada, pero me estuvo curioso y se los comparto, ¿verdad? Una posible interpretación es que el comentarista dice que no había un precedente o un patrón o una situación anterior que diera a conocer a la gente, ¿verdad?, que el manto de Jesús tuviese poder, o que tocar el manto de Jesús pudiese sanar, ¿verdad? Eso es algo que no era un conocimiento común, no, ¿verdad? No había pasado antes. Pero el comentarista dice que la mujer pudo haber creído en esto de manera hasta supersticiosa, ¿verdad? Que ella pudo, ¿verdad? No por desacreditar su fe, pero que ella pudo haber pensado que el manto de Jesús per se tenía poder, ¿verdad? Eso es una posibilidad. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que ella estaba avergonzada, fue tímida, se mantuvo oculta, en secreto, en anonimato, y que tal vez pudo haber hasta pensado de manera supersticiosa que ¿verdad?, que el objeto del manto per se tenía un poder, alguna virtud. Y entonces yo les pregunto, y ya Gloria lo mencionó por ahí, ¿por qué Jesús detuvo a la multitud y preguntó quién me ha tocado? ¿Por qué ustedes creen que Jesús hizo eso? Jesús lo detuvo todo, ¿verdad? Él detuvo todo. Y él empezó a cuestionar lo que había pasado para ver si la mujer daba cara, ¿verdad? Y a la mujer no le quedó más remedio que admitir públicamente que lo había tocado. O sea, que Jesús empieza a sacar a esta mujer del anonimato. Yo me acuerdo que yo, escuchando una prédica de este predicador que le gusta mucho a mami, ya mismo me acuerdo el nombre. Él decía que ¿verdad?, cerca de Jesús, como era la cultura, estaba gente, hombres, ¿verdad?, más importantes, ¿verdad?, según Jesús en el medio, y los hombres más importantes, y después así se iban esparciendo hasta los más comunes, ¿no? Así que
para esta mujer verdaderamente llegar a Jesús, ella tuvo que haberse arrastrado por el piso literalmente, ¿verdad? Y en algunos videos que vi se veía así mismo, o sea, esta mujer tenía que ocultarse, o sea, que probablemente tenía algo que se ocultaba y se estaba, tú sabes, como arrastrando por el piso para poder llegar a Jesús. Pero en este momento Jesús la saca del anonimato. Todos los ojos de la multitud se posaron sobre ella, ¿verdad? Ella captó la atención de todo el mundo y Jesús le dio como que su espacio, su lugar para que ella se manifestara. Incluso Mateo, que es el versículo, ¿verdad? La porción que nos toca, dice que Jesús la miró. Así que ella quería mantenerse oculta, en secreto, pero Jesús lo detuvo todo y le dedicó tiempo y atención a esta mujer. No solamente le presta atención, sino que la sana de la enfermedad y tampoco se queda ahí. Jesús hizo algo más por ella. La llamó hija, ¿verdad? La llamó hija, Jesús la llamó hija y todo en la atmósfera de esta mujer cambió, ¿verdad? Ella quedó limpia de su estigma y ella tuvo paz. Una mujer que ahorita habíamos mencionado que no tenía nombre y que no tenía identidad, solamente la definía su condición de enfermedad. Ahora Jesús la llama hija y le da una identidad y un sentido de pertenencia. Ahora ella es reconocida por la multitud, todo el mundo posa sus ojos sobre ella, Jesús sobre todo posa sus ojos sobre ella, Jesús la sana y Jesús la declara hija de Dios, heredera del reino de los cielos. Ella se acerca, ¿verdad? Dice en la porción que se acerca temblorosa, se acerca tal vez supersticiosa, se acerca en secreto, oculta, y sale de ahí con el combo completo y agrandado, ¿verdad? Sale con todo. Su fe pudo haber sido imperfecta, pero Dios es perfecto. Y les pregunto, ¿verdad? Les dejo estas preguntas como tarea. Sí, Narváez. Gracias, Gloria, ese mismo. Magdiel. Magdiel Narváez, ese mismo. Mami tiene que estar gozando, ya le encanta. Ok. Pues, ¿cuántas veces nos acercamos a Jesús por las razones incorrectas? A veces nos acercamos pidiendo lo que no es, o creyendo que podemos incluso manipular a Dios o negociar con Él. O con una actitud de enojo, de contienda o de frustración o incluso de hipocresía, ¿verdad? Depende de la situación en la que estemos y las luchas que estemos atravesando, pudiéramos tener una fe imperfecta y acercarnos a Dios de estas maneras, ¿verdad? Yo estoy segura que todos hemos tenido momentos en que nos acercamos a Dios con la actitud incorrecta. También, ¿cuántas veces rechazamos a Dios delante de otras personas porque no queremos que sepan que somos cristianos, nos avergonzamos de Dios o queremos mantenerlo en el anonimato, ¿verdad? Dependiendo de con el grupo de personas que estemos, a veces queremos adaptarnos, ¿verdad? Y ajustarnos a ellos versus poder, ¿verdad? Compartir nuestras creencias libremente. También, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios con supersticiones o creyendo que si yo hago esto, pongo esto aquí o hago esto allá, Dios me va a favorecer? Esto es real, ¿verdad? Puede sonar extraño, pero es muy real. Creemos que cuando abrimos la Biblia, las cosas, tú sabes, algo mágico pasa, ¿verdad? O abrimos la Biblia en un sitio y ponemos el dedo a ver a dónde aparece, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos que sabemos que no son del Espíritu. ¿Cuántas veces no queremos postrarnos y someter nuestra voluntad a Dios? También, ¿cuántas veces nos acercamos con una fe imperfecta delante de Dios? Pero eso no es un impedimento, porque Dios sabe que nosotros somos polvo, ¿verdad? Y como quiera, Él se compadece de nosotros y nos llama hijos e hijas. Así que quiero que se queden con esas preguntas para que reflexionen sobre ellas. Y ya cerrando, quiero, ¿verdad?, cerrar con esta parte que titulé Batallando tu sanidad. Algo que me gustó mucho de la predicación del domingo es cuando la pastora dijo que Jairo no se conformó con una fe superficial. ¿Verdad? Él no dijo, pues todo está en las manos de Dios y será como Él quiera y ni modo, ¿verdad? Sino que Él no tuvo esa actitud de derrota
de conformismo, de no asumir responsabilidad, o de no creer en Dios con un fervor, ¿verdad? Grande. Sabemos que Dios es soberano y que Dios hace lo que quiere, pero eso no es una excusa para nosotros echarnos para atrás, ¿verdad? Y decir, pues, que pase la vida por encima de mí como tenga que pasar y pues que sea lo que Dios quiera. Sino que Dios escucha y atiende nuestras oraciones y nosotros podemos apelar al corazón de Dios y podemos hacerlo cambiar de parecer, no porque nosotros seamos superhumanos ni porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque Dios nos ama y Él es misericordioso y bondadoso con nosotros y atiende, ¿verdad?, nuestra oración. Pero yo les pregunto, si a ustedes les pasa como a mí, por favor no me dejen sola en esto, díganme que no soy la única, pero ¿cuántas necesidades, preocupaciones y luchas nosotros tenemos que aunque parezca que sí, nosotros no las presentamos delante de Dios en oración, en petición y en súplica? Yo sé que puede sonar extraño, ¿verdad? Puede sonar como raro, pero en realidad, déjame ver cuál pregunta que tenemos aquí. Ok, todavía esa no va. ¿Cuántas preocupaciones tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos agobian y nos roban la paz? Y yo estoy segura que nos lamentamos, se lo contamos a un amigo, peleamos solo en nuestra cabeza, gastamos un montón de energía en el asunto, nos molestamos, pasamos el día frustrados, amargados, y maybe se nos ocurre decir, ay Dios mío, si tú me ayudaras con esto, pero lo decimos como el descuido, lo decimos como que tú sabes, para ver si la pegamos ahí por si acaso, pero realmente no presentamos estas preocupaciones con una intención clara y una convicción real de poner este caso, ¿verdad? Y esta situación delante de Dios. Así que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Y me pregunto por qué. Porque a veces somos así, porque a veces cargamos con nuestras propias luchas y no las presentamos a Dios en ruego y súplica. O porque somos inconsistentes al presentarlas a Dios en ruego y súplica. ¿Verdad? ¿Por qué eso pasa? Alguien, una persona nada más que se quiera aventurar a decirme el por qué. Porque Pues yo me aventuro a decir, perdón. Sí, dale, Está bien. Rapidito las dos, dale. Pues yo me aventuro a decir que es nuestro ego, que lo queremos resolver todo porque le entrego a Dios por la mañana y a la media hora pues ya los vuelvo a tomar porque yo sé cómo es que hay que hacer las cosas y las quiero así. Muy bien, gracias Iri. Rose. Estamos todos sincronizados, es lo mismo que iba a decir. Muy bien. Nuestro ego. Nosotros mismos Michelle, somos. Ajá. Perdóname, también es la impaciencia, porque le presentamos la situación a Dios y como a los 5 minutos no está resuelta, pues Él no la resolvió, pues yo la voy a resolver. Wow, gracias porque ya sé que no estoy sola en estas luchas. El ego y la impaciencia, o sea, real que la impaciencia es un detalle también. Lo presentamos delante de Dios, pero rápido lo cogemos para atrás porque nosotros sabemos mejor que nadie cómo bregar nuestros asuntos, ¿verdad? O sea, ¿quién mejor que nosotros para bregarlo? Definitivamente, yo también pienso que no tenemos una disciplina de oración, ¿verdad? Para presentar nuestra causa delante de Dios de una manera consistente y de una manera, ¿verdad? Bien intencional y orando, siendo dirigidos por el Espíritu, ¿verdad? No es lo mismo uno orar así como a lo loco, ay, gracias Dios por esto, mira, please, ayúdame en esto, que verdaderamente uno conectar con el Espíritu Santo y, o sea, la manera en que uno ora cambia, ¿verdad? La manera en que uno reflexiona, ¿verdad? En esa conversación con Dios acerca de las situaciones cambia. Uno verdaderamente ve cómo la perspectiva cambia cuando uno ora de una manera, ¿verdad? Dirigida por Dios versus cuando no. Pero definitivo, a veces también nuestro ego, ¿verdad? Nuestro pensar que nosotros somos más inteligentes que Dios, también incluso la creencia de que en realidad Dios no va a hacer nada al respecto porque a veces pensamos que Dios está ahí para cosas sobrenaturales, pero para las cosas comunes y sencillas de la vida, tú sabes, las luchas diarias de nuestras pequeñas tragedias, ¿verdad? Aquí pequeñitas en nuestra vida y nuestra cabeza, nosotros decimos, eso a Dios no le importa, tú sabes, como que Dios está bregando con cosas más importantes que esta, pero eso es una mentira. Eso es una mentira que yo también me he llegado a creer, o sea, de tú pensar, mira, a Dios no le importa eso. Claro que le importa todo, le importan hasta las cosas más sencillitas de nuestras vidas. Así que también yo siento que eso es algo que puede impedir que nosotros presentemos ciertas peticiones delante de Dios porque nosotros las trivializamos y decimos, esto no es tan importante y sin embargo nos roban un montón de tiempo y de energía, ¿verdad? Otra más importante, tal vez no estamos listos para ver lo que Dios va a hacer.
¿verdad? Tal vez decimos, mira, yo prefiero quedarme con mi pequeña situación aquí porque la conozco y la controlo, versus abrirme, ¿verdad? A la posibilidad de que Dios haga algo diferente. Son tantas Michelle, cosas. Ajá. y una última es que nosotros muchas veces pensamos que Dios lo conoce todo, que conoce nuestra necesidad y no es necesario presentárselas a Él. Ah, pues lo puse en las manos del Señor y realmente o Dios lo conoce y en algún momento Él me va a contestar. Entonces, pero dice la palabra pues que le pidamos a Él, ¿no? Y que nos presentemos y que clamemos y todas esas cosas. Yo pienso porque a mí a mí me ocurre. Yo no le pido porque digo, ay, él lo conoce, olvídate, eso se va a resolver después, pero me mortifica porque no he tenido esa conversación con él para yo decirle, Señor, yo necesito esto. Claro, claro. Y la oración, exacto, es necesaria para nosotros mismos entender, internalizar, ¿verdad? Ciertas cosas. Esa es otra razón bien real. Nosotros vemos que Jairo se tiró a los pies de Jesús básicamente y le rogó. Y por otro lado, la mujer se arrastró por el piso, como dijimos, ¿verdad? Aunque la gente incluso la pudiera haber pisoteado hasta llegar a Jesús. Así que son casos en donde, y particularmente en el caso de la mujer, ¿verdad? Vimos que Jesús entabla una relación, más allá de haberla sanado o salvado, ¿verdad? Jesús entabla una relación íntima con la mujer hasta llamarla hija, hasta llamarla parte de su familia. Y yo creo que por ahí es que va la cosa, ¿verdad? De esa relación íntima, ese conocer a Jesús, ¿verdad? Ese conectar a Jesús de manera personal e íntima es lo que nos lleva a poder creer que Dios, que podemos cambiar el corazón de Dios, o sea, que podemos presentar nuestra petición delante de Dios y Él va a poder obrar. Michelle, quizás en esa conversación que Jesús tuvo con la mujer, estaban allí mismo murmurando a Dios, pero mira, pero ¿por qué se volteó a verla o a hablar con ella? Como tú mencionaste al inicio, una mujer inmunda estaba, ¿verdad? Con la situación de enfermedad, ¿sabe? Quizás muchos dentro de la multitud estaban murmurando. Definitivo, sí, probablemente. Y entonces, ¿verdad? Hablando de cómo, a pesar de que nosotros a veces tenemos una fe imperfecta y de que a veces no presentamos nuestras peticiones delante de Dios, cuando sí lo hacemos, cuando sí presentamos la petición como hizo Jairo, como hizo la mujer del flujo de sangre, podemos darnos cuenta cómo podemos llegar a cambiar el corazón de Dios o a convencerlo, ¿verdad? O a sencillamente moverlo, ¿verdad? En su misericordia y amor a ayudarnos, ¿verdad? Concedernos según su voluntad, ¿verdad? Nuestras peticiones. Y yo buscaba personajes que cambiaron ese corazón de Dios, ¿verdad? Ana, por ejemplo, dedicó mucho tiempo a orar en el templo y le pedía a Dios un hijo y se lo pedía hasta que Dios se lo dio, ¿verdad? Y ella le prometió que lo dedicaría al trabajo del templo y ese fue Samuel, ¿verdad? Que significa pedido a Dios. Ella le entregó el corazón en súplica a Dios y él respondió. También cuando Josué estaba batallando para conquistar Jericó, o sea, pasó algo súper inusual. Él le pidió a Dios que parara el sol para que el día fuera más largo y Dios le concedió esa petición, ¿verdad? No sabemos si esto es una hipérbole, una exageración o es literal, pero lo importante es que Dios hizo lo imposible para ayudar a Josué a vencer, ¿verdad? Conocemos también la oración de Jabes. Jabes, ¿verdad? Le pidió a Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Dios, ¿verdad? Le otorgó a Jabes lo que él pidió. También Daniel se dedicó a rogarle a Dios por sabiduría para interpretar sueños. Y en Daniel 9:23 dice que Dios le envió un ángel, ¿verdad? A Daniel, perdón. Y el ángel decía, ¿verdad? Dice, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Y he venido para darte tu respuesta, ¿verdad? Así que el ángel literalmente dice, tan pronto empezaste a orar, yo te di, ¿verdad? Dios me mandó a contestarte. Y
Esta historia que no la conocía y me sorprendió mucho, quien la quiera buscar después está en Isaías 38, es la enfermedad de Ezequías. Básicamente el profeta Isaías va donde Ezequías a decirle que se prepare porque va a morir. Y dice que Ezequías se miró así para la pared y empezó a llorar amargamente. Y rápido Dios, ¿verdad? Volvió, habló al profeta Isaías y le dijo, ve y dile a Ezequías que así ha dicho el Señor. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Así que Ezequías tuvo que suplicar a Dios por un milagro, pero Dios le alargó la vida. Estos milagros, ¿verdad? Son impresionantes, pero lo que nos dejan saber es que Dios está atento, ¿verdad? Ese carácter de Dios es que Él está atento a nuestras oraciones, hasta las más simples, insignificantes, tímidas, imperfectas. Así que para concluir, así como Jairo y la mujer se acercaron a Dios en fe y Jesús les dio sanidad y vida, así también Él quiere darnos sanidad y vida a nosotros. Según hemos aprendido y todo lo que ustedes ya apuntaron, llegó el momento de la verdad. Yo les pregunto qué debemos hacer para pasar de muerte a vida y para llegar al lugar de nuestra sanidad y de nuestra vida espiritual. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ahora sí, quiten esos micrófonos y díganme, esto se acabó. Yo diría, Michelle. Ok, dale, pero esa no es la, o sea, quiero que me digan lo que apuntaron, pero dime rapidito. Pues Cuéntame. mira, yo referente a Jairo, él estaba diciendo a Jesús que su hija estaba agonizando, pero ahí mismo llegó el criado y le dijo que había muerto. Pero eso nada le impidió a él que le dijera, ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea que hay una fe que no es necesario ver para creer. No es necesario ver, sino que ya en nuestra mente está el milagro como que se ha hecho. ¿Ves? Que la gente vivimos, yo creo para ver. ¿Ves? Si yo veo, creo. Pero no, ya el milagro estaba hecho y eso mismo pasó porque ellos ya lo habían recreado en su mente. Ellos habían recreado en su mente ya ese milagro y lo habían llevado a la acción que era si hago esto se va a dar. Y nosotros muchas veces tenemos esa incertidumbre de si será o no será. Pues Jesús calladitamente cogió para allá, para donde Jairo no dijo nada, no comentó nada en contra de que ya si estaba muerta, ¿qué vamos a buscar? O sea que Jesús no usaba la lógica ni la razón, que estaba en la misma sintonía que estaban ellos, de que ese milagro se iba a dar. Exacto. De que ese milagro se iba a dar y entonces estaba en la sintonía con Jesús, la mentalidad de ellos. Habían recreado el milagro, lo habían llevado a la acción a la vez que ellos se habían puesto la mente en esa línea de que el milagro se iba a dar. Muy bien. O sea, cuando estamos batallando con nuestra sanidad, no solamente lo físico, sino lo espiritual, que va a traer que ese milagro se dé. Si estamos mirando desde afuera y empezamos a dudar, que por eso él le dijo a los discípulos que no se dejaran, dice, Jesús dijo a los suyos que se guardaran de la levadura de los fariseos, porque este hombre no le importó, como todo lo que se ha dicho, humillar su estatus. No le importó humillar su estatus, ni lo que dijeran. Claro, él puso todo en la línea, ¿verdad? Él sacrificó todo. Y yo digo batallando tu sanidad, ¿verdad? Porque lo que pensaba era como que ¿verdad? Nosotros tenemos que presentar nuestro caso delante de Dios y buscar cambiar, ¿verdad? Ese corazón de Dios a favorecernos, pero eso no se logra pues con una oración al descuido, sino con una fe, ¿verdad? Fervorosa. Y les pregunto, busquen esas anotaciones. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder pasar de esa muerte a vida y llegar a ese lugar de sanidad y vida espiritual? Primer punto, rápido, alguien. Despojarnos de la religiosidad.
Gloria, tienes como 10 estrellitas en esa frente ahora mismo, porque esa es la anotación que todos tienen que tener en sus libretas. Despojarnos de la religiosidad. Iri, hablamos de las máscaras definitivamente y va relacionado con esa religiosidad, pero esa es la palabra clave, ¿verdad? Despojarnos de la religiosidad, salir de esa zona de comodidad, afrontar esos retos espirituales que están delante de nosotros, olvidarnos de lo que la gente diga, romper con nuestras estructuras mentales, con lo que conocemos y querer profundizar en esa relación con Dios. La segunda cosa que hay que hacer. Limpiar la atmósfera. Mío padre. ¿Alguien más tiene en sus libretas limpiar la atmósfera? Por favor, digan que sí, por favor, porque... Sí. Ok, gracias. Ok, gracias. Limpiar la atmósfera, ¿verdad? Como dijo la pastora el domingo, para abrir paso a Jesús, ¿verdad? Sacar ese alboroto que tenemos en la cabeza, sacar todas esas luchas que nos impide que Dios pueda hacer esa obra en nosotros. ¿Cuál es el tercero? Postrarnos. A la voluntad. Ir a los pies de Jesús. Postrarnos A la voluntad. a los pies de Jesús. Postrarnos a los pies de Jesús. Cada palabra te lleva voluntad, Dios. Postrarnos a los pies de Jesús, ¿verdad? Humillarnos, entregarlo todo como hizo Jairo, o incluso como hizo la mujer, ¿verdad? Arrastrándose por el piso, aunque recibiera hasta pisotones, ¿verdad? Pero poder postrarnos a los pies de Jesús. Y finalmente, cuando estamos ahí, orar, rogar, suplicar. Rogar, suplicar, en fe, muy bien. Yo estoy tan orgullosa de ustedes, wow. Orar, rogar y suplicar en fe, ¿verdad? Y en esa convicción de que nosotros podemos apelar al corazón de Dios, creer que nos podemos presentar nuestro caso por más simple que sea ante Él y que Él quiere intervenir, Él quiere atendernos, Él quiere sanarnos y darnos vida, Él quiere hacernos parte de su familia y parte de su reino. Así que hasta ahí mi parte, sé que estamos ahí en el reloj. Así que cualquier otro comentario lo podemos compartir cuando nos veamos nuevamente. A menos que haya algo super pressing, también pueden ponerlo por el chat. Pero vamos a continuar con nuestro super culto. Déjenme buscar aquí la otra presentación. Ok. Seguimos con Iris nuevamente para pasar a la parte de las ofrendas. Dios me los bendiga. Amén. Vamos ahora a nuestras ofrendas. Las puedes enviar por ATH móvil a IEU PR Santurce o lo conservas hasta el domingo y lo echas en el sobre. Y después pasamos a los saludos y anuncios. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y en esta hora, oh Dios, presentamos nuestras ofrendas. Estas ofrendas metálicas, oh Dios, pero te las ofrendamos también con nuestras vidas. Gracias, Señor, y te pedimos, oh Dios, que sean de buen uso para que así otros también experimenten las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros y para ellos también. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.
Y en los anuncios, nuestra pastora no estuvo en la noche de hoy con nosotros, ya que está en un compromiso representando al concilio. Era la graduación de unos pastores en el seminario, así que ella tuvo que estar allí como vicepresidenta del concilio y como la pastora que está a cargo del Distrito Norte. Por eso no estuvo con nosotros. Pero continuamos nuestra programación el jueves 14 con nuestro altar familiar. En Lucas 5 es la porción bíblica que vamos a estar trabajando en nuestro altar familiar. La hora sugerida para este altar familiar es a las 8 de la noche, antes de oremos. Así que mira, reúnase con su familia, dese la oportunidad de tener este encuentro con Dios a través de su palabra. Y qué mejor que nosotros, ¿verdad? Que queremos un mejor Puerto Rico, un mejor mundo. Y esto comienza en la familia, en el hogar. Y así que nosotros vamos a tener ese altar familiar y la porción bíblica es Lucas 5, del 1 al 10. Y el domingo, entonces, estaremos nuevamente en el templo con el culto de adoración y de alabanza, comenzando a las 9:30 con nuestra escuela bíblica. Y también tendremos el domingo, vamos a tener la celebración y el reconocimiento a los padres. Así que el domingo reconocemos a nuestros padres, a los padres de nuestra congregación, ¿verdad? Y celebramos ese día de los padres, y qué mejor, ¿verdad? En la casa del Señor, que es nuestro Padre Celestial. Así que esos son los anuncios que tengo. Damos por concluido esto a través de la oración y inclinamos nuestro rostro y recibimos esa bendición que viene de lo alto. Dios bueno, Dios de infinita misericordia, te damos gracias una vez más porque nos das la oportunidad de congregarnos para aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más de ti, oh Dios, y porque tú interrumpes nuestras vidas, Señor, para decirnos que tú estás aquí, que tu mano no se ha cortado, que aún tú sigues bendiciendo a la humanidad y a cada uno de nosotros, Señor. Salimos de este lugar, oh Dios, pero no de tu presencia, Padre. Quédate con nosotros y que la bendición tuya que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea derramada en nuestros hogares y en nuestro país, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, aún sin merecerlo. Gracias porque en tu palabra tenemos esperanza y podemos echar las redes. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Pueden saludarse, hermanos, que descansen. Y los que oramos a las 9:30, tenemos todavía un tiempito de oración, así que conéctense al chat de Oremos y allí lo veremos. Bye, los queremos. Cuídense mucho. Amén. Gracias, Michi. Gracias, Michelle. Michelle, sí. Gracias, Michelle. Excelente. Gracias por ese buen Muy bueno. estudio. Maravilloso. Bye. Abrazo, hermano. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Ujú.